países le diste una riqueza, ganadería, agricultura, minería, y a los argentinos les diste todo, todo. Tienen toda la riqueza. Y dicen que Dios pensó un poco y dijo, no, pero para equilibrar le di a los argentinos. Que no se enojen, es un chiste, yo soy argentino. Me río, pero algo de verdad hay. Por ahí no terminamos de llevar adelante nuestras cosas. Mi abuelo hizo la guerra del Piave y nos contaba las cosas de él. ¿En Argentina lo podemos No, por el momento no. Estuvo programado en el 97. Chile, Argentina y Uruguay. Noviembre. ¿Qué pasó? Que Michelle Bachelet terminaba y estaban en elecciones para elegir al superior. Y yo quería ir ahí estando Michelle. Entonces lo pasamos a diciembre. Pero ya caer en enero en Argentina, uno no encuentra ni al perro en la calle. Enero es como el agosto romano, ¿no? Entonces, si usted recuerda que hicimos Chile y Perú. Y después ya no se programó más. Estuvimos charlando acá un rato y después vino su secretario. Yo no me había bajado. Algunos dicen, ¿qué novedad que trajo este Papa del Sínodo? No es novedad mía. San Pablo VI, al final del concilio, quedó impactado por el intercambio que hubo en el concilio. Y se dio cuenta, o ya lo sabía, pero lo dijo, que la Iglesia Latina había perdido la dimensión de sinodalidad. Ese preparar las cosas en conjunto para llevar a los obispos y que el obispo decida, pero en conjunto. Y ahí creó la Secretaría para el Sínodo de los Obispos. O sea que desde esa época, cada 3-4 años se ha reunido un sínodo de obispos. Y ahí se fue ejerciendo la sinodalidad. Cuando se cumplieron 50 años de eso, de ese proceso, se había avanzado mucho. Y ahí me tocó a mí emitir un documento teológico sobre lo que se había hecho y lo que era el sínodo. Ese documento marca rumbo y es más importante de lo que se cree. No es que lo hice yo solo, fue una reflexión con los teólogos y salió una cosa. Ahí está la doctrina del sínodo. Faltaba todavía ajustar varias cosas, ¿no? El problema del sínodo de las mujeres. ¿Las mujeres pueden votar o no pueden votar? Por favor, acábenla con eso. Como si las mujeres fueran otra especie, ¿no? Una cosa tonta, pero estaba todo trabado. Cuando terminó el sínodo de Amazonia, que había muchas mujeres, y yo dije que podían votar, pero después dijeron, no hagamos lío porque se nos va a crear un problema disciplinar con lo que tenemos que hacer, y por prudencia paramos esa votación. Pero fue una cosa de prudencia que las mujeres entendieron muy bien. Ahí se vio la necesidad de hacer un sínodo sobre el sínodo. Se hizo, como de costumbre, la consulta a todos los obispos del mundo sobre las preferencias, y la primera preferencia fue los sacerdotes, la segunda el sínodo, y la tercera un problema social, no me acuerdo cuál. Por supuesto que todos los obispos del mundo pongan en segundo lugar el sínodo, es importante, y por eso elegimos tener un sínodo sobre la sinodalidad. La sinodalidad no es una actitud de hacer encuestas, no es ir a preguntar a la gente qué piensa, sino que es la participación del pueblo de Dios en la elaboración de la pastoral normal y en la elaboración de las decisiones. Y nosotros no estamos acostumbrados. La Iglesia Oriental está acostumbrada. Ellos la han conservado, los católicos y ortodoxos la han conservado. Ellos tienen el sínodo normal, nosotros no lo tenemos. Estamos aprendiendo. Y por supuesto que hay muchas imperfecciones y que todavía tenemos que aprender. O sea, tenemos que ver este próximo sínodo en este panorama de aprender a ser sinodales. Por eso lo hacemos en 2 etapas, como el de la familia, para modular dentro mismo y dar ya la teología sinodal muy clara a la Iglesia, ¿no? Elaborada sinodalmente por todos. Es un paso adelante. Un paso que es democratizar la Iglesia, no es esa la palabra, sino que cada cristiano tome su responsabilidad y que no solo de su opinión, se comprometa con su opinión, ¿no? Ese es más o menos. Y yo quiero que la cosa salga bien, pido para que salga bien, rezo para que salga bien, porque es la madurez de la Iglesia. ¿Y esto le va a quitar autoridad al Papa? No, nada.
Nada. Al contrario, la va a enriquecer más. Les preocupa que puede haber una decepción a la fin, ¿no? Entre las personas que quizás esperaban más o menos ver el resultado, porque he entendido que es un proceso, pero a la fin hay personas que quieren que las mujeres sean ordenadas como diáconos o que la iglesia cambie su doctrina, su control de natalidad. Bueno, esas son las agendas previas. Esto, si usted recuerda, sucedió en el Sínodo de Amazonia. Por la prensa se había instalado que del Sínodo de Amazonia tenía que salir los viri probati, ¿no? El sacerdocio para hombres casados, ¿no? Y tantos obispos, usted recuerda, vinieron con el fusil apuntado a eso, ¿no? Y ahí se fue hablando, y salió un problema que los catequistas, no, tenemos pocos catequistas. En África, la pastoral africana llevan los catequistas. Y ustedes, Amazonia, no tienen catequistas, un problema. Segundo, es que hay pocos curas del mismo país que tiene una zona amazónica que quieren ir allá. Bueno, resuelvan el problema de Cesar, que vayan los curas allí. Tercero, un seminario para aborígenes. Había uno, pero no sé por qué cerró, un seminario para aborígenes. Y cuarto, no me acuerdo cuál. Salieron 4 problemas que desplazaron inconscientemente el problema de los viri probati, ¿no? Y al final casi no tenía fuerza porque se fue concentrando. Ese es el valor de un sínodo, porque el protagonista de un sínodo es el Espíritu Santo, nos guste o no nos guste. Y lo propio del Espíritu Santo son 2 cosas: armar lío, hacer un poco de confusión, como lo hizo la mañana de Pentecostés, a través de los carismas, y después crear la armonía. El Espíritu Santo no crea la unidad, no crea acuerdos, no, crea armonía, que es superior todavía. San Basilio, que tiene un estudio muy lindo sobre el Espíritu Santo, define al Espíritu Santo ipse harmonia est. Él es la armonía, es el que hace la armonía de la iglesia en medio de la diversidad. Una iglesia toda disciplinada así es una Gestapo, no es una iglesia. La iglesia es la riqueza de la unidad en la diversidad. Y el campeón que hace eso es el Espíritu Santo. La idea sinodal va por ese lado. Nosotros al Espíritu Santo no le dimos mucha bolilla en nuestra teología occidental. Los orientales sí. Nuestra teología no. Y este es el momento de decirle al Espíritu Santo, sí, ayudarnos, sí, que es el factor de, quizá la confusión, sí, pero después la unidad, que es armonía, no es igualdad. Pero este proceso pone muy nerviosos a algunos, ¿no? Y hay una resistencia fuerte en todo el proceso porque ven a lo que está ocurriendo en Alemania, ¿no? Donde está ya la bendición de parejas del mismo sexo, etc. Entonces, ¿cómo conciliar esa necesidad de desarrollar, de escuchar, de acompañar con un Vaticano que muy a menudo es el que también pone el freno? La experiencia alemana no ayuda, porque no es un sínodo, un camino sinodal en serio. Es un camino así llamado sinodal, pero no de la totalidad del pueblo de Dios, sino hecho por élites. Y sobre esto yo me cuido de hablar mucho, pero ya escribí una carta que me llevó un mes hacerla, la hice solo, y cuando me preguntan, no vuelvan a la carta. Después tuve reunión con ellos acá, y ahora la Congregación para los Obispos, la Doctrina de la Fe y la Secretaría de Estado han hecho una precisión sobre 3 o 4 cosas que salieron en el diálogo aquí, ¿no? Por eso el camino sinodal en Alemania está empezando desde las diócesis de los pueblos. Esto fue un poco elitista y no tiene todo el consenso procesual de un sínodo como tal, ¿no? De todas maneras, hay diálogo, nunca hay que romper el diálogo para ayudar, ¿no es cierto? Pero la experiencia sinodal alemana ha empezado en los obispados, como todos, con el pueblo de Dios y va adelante. Acá el peligro es que se filtre algo muy, muy ideológico, ¿no?
Y cuando la ideología se mete en los procesos eclesiales, el Espíritu Santo se va a su casa, porque la ideología supera el Espíritu Santo. De todas maneras, tengo diálogo, tienen buena voluntad, no tienen mala voluntad, pero es un método quizás muy eficientista. Porque es curioso, usted mencionó algunas cosas a resolver que ellos quieren resolver, ¿no? Pero esto lo resolvés en base a qué criterio, en base a tu experiencia eclesial, tomando la tradición de los apóstoles y traduciéndola al día de hoy, o en base a datos sociológicos. Ahí está el problema de fondo. Pero hay que tener paciencia, dialogar y acompañar a este pueblo en su real camino sinodal y ayudar este camino más elitista a que de alguna manera no termine mal, ¿no? Que también se integre en la Iglesia. Siempre tratar de unir, ¿no? Parliamo di abuso. Lei ha approvato molte leggi per assegnare ai vescovi la responsabilità di gestire correttamente lo caso di abuso sessuale sui minori. Ma abbiamo anche visto casi in cui degli adulti sono stati vittime, no? di sacerdoti che hanno abusato di loro non solo sessualmente, ma anche per la loro autorità spirituale. Recentemente il caso di Marco Rupnik apoyan estas leyes. Sí. En el Catecismo de la Iglesia Católica dice que las personas de tendencia que homosexual tienen que ser acogidas, no tienen que ser marginadas, acompañadas, ¿no? O sea que se da un lugar. En mi viaje de Brasil, mi primer viaje, dije aquella frase que a algunos le molestó y le molesta. Si hay una persona que busca a Dios y es sincera, ¿quién soy yo para juzgarla? Al Señor. Y en el viaje de Irlanda, aquí, que la atención se volcó después sobre la carta de McCarrick, no, McCarrick no, de Vigano, la carta de Vigano, y se dejó de lado este asunto, pero ahí me alcancé a decir que una familia que tenga un hijo, una hija con tendencia homosexual no tiene que despedirla, tiene que crearle el cuadro familiar para que viva en paz, ¿no? La condena de la homosexualidad viene de lejos. Hoy día, por ejemplo, creo que los países que tienen condena legal son más de 50 condenas legales. Y de esto creo que 10 más o menos, o un poquito por ahí, tienen la pena de muerte. No la nombran directamente, pero dicen aquellos que tienen actitudes antinaturales, o sea, buscan decirlo de manera escondida. Pero hay países que tienen esta fuerte tendencia, o al menos culturas que tienen esa fuerte tendencia, ¿no? Creo que es injusto. Acá a la audiencia, yo recibo grupos de personas así, en la audiencia general, saludo, gente que vienen de grupos, ¿no? Una mujer que trabaja mucho con esto, este es un ejemplo, lo quiero decir, es una monja de 80 años, Sor Geneviève, que es una de las capellanas del circo, vive en una roulotte, son de las hermanas de Foucault, ¿no? Viven 3 ahí, en el circo, y ella me trae, no digo todos los miércoles, pero al menos 2, 3 miércoles por mes, en grupos de personas, con un sacerdote que también trabaja. Y somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? O sea, distinguir eso. Los países que tienen la pena de muerte son 10, 12, creo todavía, más o menos. Pero curioso, nunca dicen la palabra, dicen acciones deshonestas o algo. Usan un giro para decirlo. No, eso está mal, ¿no? Está muy mal. Creo que no hay que discriminar a nadie. Más aún, saliendo ya del problema de la homosexualidad, creo que hay que discriminar a aquellos que tienen tendencia homosexual. Hay que discriminar a aquellos que tienen tendencia homosexual. Hay que discriminar a aquellos que tienen tendencia homosexual. Hay que discriminar a aquellos que tienen tendencia homosexual. Hay que discriminar a aquellos que tienen tendencia homosexual. Hay que discriminar a aquellos que tienen tendencia homosexual. Hay que discriminar a aquellos que tienen tendencia homosexual. Hay que discriminar a aquellos que tienen tendencia homosexual. Hay que discriminar a aquellos que tienen tendencia homosexual. Hay que discriminar a aquellos que tienen tendencia homosexual. Hay que discriminar a aquellos que tienen tendencia homosexual. Hay que discriminar a aquellos que tienen tendencia homosexual. Hay que discriminar a aquellos que tienen tendencia homosexual. Hay que discriminar a aquellos que tienen tendencia homosexual. Hay que discriminar a aquellos que tienen tendencia homosexual. Hay que discriminar a aquellos que
vamos a otro problema. Al asesino más grande, al pecador más grande, tampoco hay que discriminarlo. Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida donde pueda volcar su esperanza y donde pueda ver la dignidad de Dios. Y ser homosexual no es un delito, es una condición humana. Y los estados que tienen esas leyes, la Iglesia puede contribuir a ayudar a abrogar estas leyes. Sí, tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. ¿Qué pasa? Que, claro, son culturas en un estado, y los obispos de ese lugar, si bien son buenos obispos, pero forman parte de la cultura, y algunos tienen la mente todavía en esa cultura o no. También el obispo tiene un proceso de conversión. Yo de los obispos de esos lugares no tengo malas informaciones de ninguno, ¿no? Que están abiertos a ayudar, no solo esto, sino otros problemas, ¿no? Pero ternura, por favor, ternura, como la tiene Dios con cada uno de nosotros. No olvidemos las tres categorías de Dios. Dios tiene tres actitudes: cercanía, misericordia y ternura. Y con esas tres basta, está toda la teología ahí. Un Dios cercano que está en la mano mía, un Dios misericordioso que me perdona tantas veces, y un Dios tierno. No sé si usted vio la ópera pop del Hijo Pródigo. Es de 4 o 5 años atrás. Bueno, el Hijo Pródigo, todo en música pop, una cosa bien hecha, bien moderna. Y termina que el pibe le dice a un amigo que extraña a su papá y que quiere volver. Y este dice, mira, escribile, porque tengo miedo que no me reciba, escribile. Y decirle que si te va a recibir, que ponga un pañuelito blanco en el balcón de la casa. Y la ópera termina que van los dos de camino, el amigo lo acompaña, para encontrar al padre. Y cuando da la vuelta y se ve la casa toda llena de pañuelitos blancos. Dios es generoso en su misericordia. El Hijo Pródigo, pero no, vístanlo, el anillo, todo, se acabó, se olvida. Es Padre. Si predicáramos más sobre eso y no sobre tonteras, andaríamos mejor. Santo Padre, possiamo passare all'italiano adesso per le ultime domande. Parliamo di abuso. Lei ha approvato molte leggi per assegnare ai vescovi la responsabilità di gestire correttamente los casi di abuso sessuale sui minori. Ma abbiamo anche visto casi in cui degli adulti sono stati vittime, no? di sacerdoti che hanno abusato di loro non solo sessualmente, ma anche per la loro autorità spirituale. Recentemente il caso di Marco Rupnik ne è un chiaro esempio, con un trauma muy grave, molto grave per le vittime. Cosa pensa della possibilità di punire questi crimini più severamente o almeno altrettanto severamente quanto quelli di abusi sui minori? Creo que andaba el italiano, sí. Continuo en español. El abuso siempre existió, siempre en toda la historia, sea el abuso político colonial, sea el abuso familiar, sea el abuso sexual. ¿Sí? Hay 2 cartas de San Francisco Javier que les escribe a unos monjes de la época de allí, no sé de qué religión oriental eran, no quiero mencionar ninguna para no calumniar. Y les dice, despidan a esos mancebos de su convento. O sea que ahí también tenían ese servicio sexual. Una cosa vieja, fuera del cristianismo y dentro del cristianismo. La relación entre los griegos, entre maestro y discípulo, incluía también muchas veces este tipo de relación amorosa. El problema es el abuso, que es otra cosa, cuando se aprovechan de la debilidad de otro y lo invaden, ¿no? Esta es una cosa que estaba callada en la Iglesia. Y cuando había uno de estos problemas, el obispo buscaba una solución pastoral. A veces
se lo reducía al estado laical, otras veces se lo cambiaba la mayoría de las veces del lugar. Entonces pensando que con una buena amonestación, con algo de penitencia iba a cambiar. No cambia porque es algo que viene de adentro, es una perturbación de la personalidad que lo lleva a hacer eso, ¿no? El asunto explotó dentro de la iglesia, si no se acuerda, con el escándalo de Boston, ¿no? Que el cardenal después murió acá, ¿no? Se le vino todo encima, ¿no? Ahí la iglesia fue tomando conciencia de este problema, pero en serio, ¿no? Y desde ese momento hasta ahora se está trabajando cada vez más, ¿no? Me acuerdo que estando en Argentina una vez me escribió un preso de Estados Unidos, y me decía que cuando me hicieron cardenal, que me había hecho cardenal, y que yo le contestaba al preso, ¿no? Pero nunca me dijo por qué estaba preso. Era por abuso. Cuando ya fui papa me enteré por el obispo. O sea que en Estados Unidos había una disciplina seria sobre esto, ¿no? Sobre los abusos. La iglesia se despertó ahí y empezó a tomar medidas, ¿no es cierto? Y está la Comisión de la Tutela del Menor, ¿no? Que está trabajando bien, con las limitaciones, lo que sea, pero está trabajando bien. Y al menos la gente que está allí tiene buena voluntad y no es gente servil, ¿no? Pero estamos muy al inicio de esto, ¿no? Tenemos que seguir más adelante con la conciencia. Sobre todo con la conciencia que lo que sucede en la iglesia también lo contagiemos a la sociedad. En una reunión que tuve con un grupo brasiliano, judeo católico, que trabaja en esto, están muy doctos, decían que entre el 42 y 46% del caso de abuso es en la familia, que sigue creo que un 18% en los clubs, el mundo del deporte, después en las escuelas, y pone un 3% de curas católicos. Somos pocos, ¿no? Aunque fuera uno es desastroso. El 3% es engañoso, es mucho, aunque fuera uno. Y no tenemos que ceder. Y en eso implacable. Porque a veces son casos de perversión. Tuve que intervenir, que fue mi conversión a esto, ¿no? Ahí me convertí en el viaje a Chile. No lo podía creer. Y usted fue la que me dijo en el avión, no, así no se procede, padre, usted fue. Y yo dije, qué valiente la chica esta, ¿no? Yo la recuerdo, la tenía delante ahí. Y yo llegué y digo, ¿qué hago? La cabeza así. Ahí se me explotó la bomba. Cuando vi la corrupción de muchos obispos en esto. Bueno, para pensar, rezar, convoqué a todos los obispos acá y empezamos un trabajo ahí que todavía no terminó. Pero ahí usted fue testigo de que yo mismo me tuve que despertar frente a casos que estaban todos tapados, ¿no? Y hay que ir descubriendo cada día más. La Comisión de Abusos está trabajando bien. Ahí el gran genio que yo, chapeau, le agradezco tanto, es el cardenal Male. Este hombre abrió camino. Con su sencillez capuchina, un franciscano de Dios, abrió camino. Pero no hay que ceder. No hay que ceder por ningún caso. Y usted habrá visto, ¿no? Las aberraciones que a veces nacen de un caso de abuso. Casos chilenos, sea por gente de la iglesia, sea por laicos, he leído denuncias espeluznantes. Es una gran vergüenza, pero es una gran gracia, la gracia de la verdad. Y esa no se negocia. Tenemos que seguir adelante. Y ayudar, ¿no es cierto? Y poner gente que sea luchadora. Otro día un obispo de Estados Unidos del Sur me vino con un militar que había tenido experiencias de ese tipo y contó la cosa y excelente persona. Y ahí nomás nos metimos en una comisión para que también ayudara en todo esto. Realmente vale la pena. Pero en todos esos casos estamos hablando de abusos muy menores, ¿no? En la iglesia todavía es difícil contemplar, criminalizar un abuso en un adulto, porque se piensa que es todo consensual, ¿no? Que son adultos
tiene que ser consensual, pero tenemos casos en que no es consensual porque tuvo antes un abuso de conciencia, un abuso espiritual, quizás un abuso de autoridad, de poder. El caso Mekarev, ¿no?, fue testimonio de este tipo de abuso de autoridad con adultos. Entonces, la pregunta es, ¿la Iglesia va a castigar estos crímenes con la misma severidad que ha hecho con los menores? Porque con estos 20 años sí, ha hecho pasos muy importantes, pero la cuestión de los abusos de adultos es una cuestión que no quiere hablar de esto. No, hay que hablar, más aún, yo lo digo. La categoría es adulto vulnerable. En este momento acá yo estoy juzgando un caso en el Vaticano. ¿No? ¿Por qué? Por que la jurisdicción tocaba el Vaticano, aunque fue en Roma, pero tocó el Vaticano por cuestiones de leyes, ¿no? Y ahí el último responsable soy yo, aunque trabaja mi vicario, pero un caso en este momento hay aquí, abuso vulnerable, de la persona vulnerable, que es como si fuera menor, ¿no es cierto? Y uno puede ser vulnerable porque está enfermo, puede ser vulnerable por incapacidad psíquica, puede ser vulnerable por dependencia. A veces se da la seducción, una personalidad que seduce, que maneja las conciencias, y ahí te crea una relación de vulnerabilidad y vos, listo, ¿no? Preso. El adulto vulnerable, abusado, es lo mismo que si fuera un menor, prácticamente. Se está trabajando en eso, más aún hay casos en varias partes que no son menores, pero adultos vulnerables, ¿no? Este mundo es muy duro entre las personas necesitadas, ¿no? Hay casos que están en juicio en todos lados de abuso de personas necesitadas, vulnerabilidad por necesidad. Criminalizar un abuso en un adulto porque se piensa que es todo consensual, ¿no?, que son adultos. Yo esto no lo tengo claro cómo fue el camino porque fue tribunal de la compañía. Pero una cosa que tuvo el general de la compañía, que yo lo alabo, es que la instrucción del proceso, la parte de instrucción, se la dio al ¿cómo se llama? Bueno, el encargado de estas cosas legales de los dominicos. O sea, la instrucción la hicieron los dominicos. Como yo no me meto, que la haga con toda objetividad. Eso fue una gran cosa. Y estaba en proceso la cosa, por un caso, que se arregló, no sé cómo, pero se arregló en el sentido de como un acuerdo, creo que se pagó una indemnización, pero ahí no la tengo clara el arreglo, pero se arregló. Pero en el entretiempo surge aquello de 25 o 30 años en Eslovenia, ¿no? O sea, que se desparrama, ¿no? Se da cuenta que está frente a una persona muy limitada, que son poderosos a veces, ¿no? Usted vea los grandes dictadores que tuvo la humanidad, que hicieron tanto daño, ¿no? El fascismo, el nazismo, todo esto, personas limitadas, pero el daño que han hecho. No era una limitación que les impide, era una limitación que los hace delincuentes. Y en esto ayuda mucho a distinguir entre el pecado y el delito. El pecado se perdona siempre, porque todos somos pecadores. Pero el delito sí te lo perdono, pero pagás, reparás el delito, ¿no? Y en eso hay que ser muy claro, ¿no? Bueno, te perdono, no lo hagas más. No. Ahora reparás. Y ves el modo de reparar. Y algunos tienen que dejar el estado clerical, porque no pueden seguir en una situación pastoral de este tipo, ¿no? En Estados Unidos ustedes han tenido casos así bien sonados, ¿no? Pero en este punto, la verdadera doctrina que nos ayuda tanto la está dando la Comisión de Tutela de Menores, que también la usamos para mayores vulnerables, ¿no? Pero en el padre Marco Rubnik, ¿no? Y hay Nada, tuvo una pequeña cosa procesual que vino en passant a la Congregación de la Fe, pero dije, no pasen que siga con el tribunal normal, porque si no, si se dividen los caminos procesuales, se embarulla todo, ¿no? Todo el mismo canal. O sea que no tuve nada que ver en esto, ¿no? Lo mandé siempre allá, ¿no? Porque había empezado allá, que lo terminen allá. Voy a tener que ver si el padre Rubin apela.
Pues ahí sí tiene que apelar acá.